renunció a una vida de lujo, enfrentó pérdidas inimaginables y aún así nunca perdió la fe. Pero hay un secreto en la historia de Santa Eduvigis que pocos conocen. Un momento tan impactante que cambió no solo su vida, sino la de miles de personas hasta hoy. ¿Qué sucedió ese día? ¿Cómo se convirtió esta mujer santa en la protectora de los endeudados y desesperados? Y más importante, ¿por qué su poderosa oración todavía transforma vidas en la actualidad? Quédate conmigo hasta el final y suscríbete al canal Voces Sagradas, porque descubrirás algo que puede cambiar tu forma de ver la providencia divina y tal vez incluso traer la respuesta que tanto necesitas. ¿Comenzamos? En el crudo invierno de Baviera, cuando los vientos cortantes barrían las montañas cubiertas de nieve y los salones de los castillos se calentaban a la luz titilante de las velas, nació una niña destinada a cambiar destinos. Eduvigis vino al mundo en el año 1174, en el seno de la poderosa casa de Andechs, una familia de alta nobleza, rodeada de títulos y tierras que se extendían por vastos territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. Su padre, Bertoldo IV, conde de Andechs, era un hombre de gran influencia política, respetado por reyes y príncipes, mientras que su madre, Inés de Rochlitz, traía en la mirada la altivez de su linaje, pero en el corazón la dulzura de quien comprendía que la verdadera grandeza no estaba en las coronas, sino en la entrega a Dios. Desde pequeña, Eduvigis fue criada en medio de la pompa y las formalidades de una corte donde cada gesto, cada palabra, cada mirada era medida conforme a las reglas de la nobleza. Los corredores de piedra del castillo resonaban con el tintineo de copas y los murmullos de consejeros tramando alianzas. Pero, a pesar de la riqueza que la rodeaba, había algo en ella que parecía no pertenecer a ese mundo. Mientras sus hermanos aprendían desde temprano el arte de la diplomacia y del combate, Eduvigis sentía que su alma anhelaba algo más allá de los banquetes y los bailes suntuosos. Su infancia estuvo marcada por el rigor de la educación medieval. Aún muy joven, fue enviada al convento benedictino de Kitzingen, donde recibiría una formación digna de una dama de la nobleza. En ese tiempo, enviar a las hijas de la aristocracia a conventos no significaba necesariamente que tomarían el hábito, sino que allí serían preparadas para convertirse en esposas de príncipes y duques, mujeres cultas y aptas para gobernar al lado de sus maridos. Para Eduvigis, sin embargo, esa experiencia moldeó algo mucho más profundo que buenos modales o conocimiento de latín. En el silencio de la capilla, entre las oraciones de las monjas y el olor del incienso que subía en espirales doradas, comenzó a sentir, aunque de forma sutil, el llamado de Dios. Fue allí, entre los muros de piedra fría del convento, que la pequeña noble tuvo su primer contacto verdadero con la pobreza y el dolor humano. A diferencia de la corte, donde los sirvientes se mantenían a distancia, aquí las monjas dedicaban sus días a cuidar a los enfermos, a alimentar a los hambrientos, a educar a los niños abandonados. Eduvigis observaba todo con un mixto de curiosidad y admiración. Poco a poco, empezó a sentir que el verdadero poder no estaba en las armas o en las posesiones, sino en el acto silencioso de extender la mano al necesitado. Algunas noches, cuando el convento se sumía en el silencio, se arrodillaba en la penumbra de su celda y rezaba, pidiendo a Dios que le mostrara su camino. Su corazón oscilaba entre la vida para la cual había nacido y la vida para la cual parecía ser llamada. Pero el destino de una joven noble no estaba en sus propias manos. A los 12 años, recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. Su padre, en una decisión estratégica para fortalecer alianzas, arregló su matrimonio con Enrique I, duque de Silesia y de Polonia. En ese tiempo, los matrimonios no eran fruto del amor,
o de una elección personal, sino de intereses políticos que determinaban el equilibrio de poder entre los reinos. Para Eduvigis, la noticia cayó como un golpe. Aún tan joven, apenas había salido de la infancia y ahora tendría que dejar su tierra natal para unirse a un hombre que nunca había visto, en una región lejana, entre un pueblo de costumbres diferentes. El viaje hasta Silesia fue largo y agotador. El invierno castigaba a los viajeros y las carreteras cubiertas de barro dificultaban el paso de las carruajes. Cada milla recorrida era un paso hacia lejos del mundo que conocía, un alejamiento del convento donde se había sentido tan cerca de Dios. Pero Eduvigis no se permitió flaquear. Aún en su juventud, ya poseía un espíritu firme y una fe inquebrantable. Si ese era el camino trazado para ella, entonces confiaría en que Dios la guiaría. Al llegar al castillo de Enrique, fue recibida con toda la pompa digna de una duquesa. La ceremonia de matrimonio ocurrió con gran esplendor, bajo la presencia de nobles y clérigos. Pero para Eduvigis, el brillo de las velas y el lujo de los tejidos no lograban apagar la inquietud que llevaba en el pecho. Su marido, Enrique, era un hombre de fuerte presencia, criado para gobernar con mano firme. Como todo líder de su época, creía que la autoridad se imponía por la fuerza y que la nobleza debía distinguirse del pueblo no solo por la sangre, sino también por el modo de vida. Los primeros años de matrimonio fueron de adaptación. Eduvigis, que había crecido en un ambiente austero, tuvo dificultad en ajustarse al esplendor y a las exigencias de la corte silésica. Su corazón seguía orientado hacia los pobres, pero ahora se veía rodeada por consejeros que hablaban solo de guerras y disputas territoriales. Muchos esperaban que la joven duquesa se conformara con su nueva posición, que se contentara en ser un adorno de la corte, pero ella nunca sería solo una figura decorativa. Silenciosamente comenzó a observar, escuchar y aprender. Descubrió que, detrás de los banquetes y los salones de piedra, había un mundo que sufría en silencio. Los campesinos aplastados por los tributos, los enfermos sin nadie que se ocupara de ellos, las viudas y los huérfanos que no tenían a quién recurrir. Y así fue como Eduvigis, sin alarde, comenzó su primera gran obra. Mientras la nobleza se preocupaba por tratados y alianzas, ella se dedicaba a socorrer a los necesitados. Enviaba alimentos a las aldeas más pobres, visitaba a los enfermos, acogía a los desamparados. Pero su compasión no era vista con buenos ojos por todos. Había quienes murmuraban que una duquesa no debía mezclarse con los miserables, que su bondad era un signo de debilidad. Pero Eduvigis sabía que había una fuerza mayor que las leyes de los hombres, la ley del amor al prójimo. El tiempo pasaba, y la niña de Andechs se transformaba en una mujer de espíritu inquebrantable. Ella no sabía aún, pero su camino apenas comenzaba. La vida le reservaría pruebas aún más duras, pérdidas que pondrían a prueba su fe y desafíos que la colocarían ante las decisiones más difíciles. Pero en ese momento, entre los muros del castillo, mientras miraba por la ventana las tierras heladas que ahora eran su hogar, una certeza crecía en su corazón. Dios la había traído hasta allí por un propósito, y ella no huiría de él. Así terminaba la primera etapa de la jornada de Santa Eduvigis. La joven duquesa, que un día había sido solo una niña en un convento, ahora se encontraba ante el primer gran desafío de su vida: ser una noble sin olvidar a los pobres, una gobernante sin olvidar servir. Y esa sería solo la primera de muchas batallas que enfrentaría. El frío de las tierras de Silesia cortaba la piel como cuchillas invisibles, pero dentro del castillo de Breslavia, donde Eduvigis ahora vivía como duquesa, el calor de los grandes braseros intentaba alejar el rigor del invierno.
Las llamas danzaban en las paredes de piedra, reflejando el oro de los candelabros y el brillo de las vestiduras lujosas de la nobleza que circulaba por los pasillos. Pero nada de eso impresionaba a Edviges. Desde su llegada, su corazón encontraba poco reposo en la opulencia de la corte. Las largas cenas, repletas de vino y platos abundantes, contrastaban con lo que ella veía al mirar por las altas ventanas del castillo. Afuera, el pueblo sufría. Los campesinos caminaban descalzos sobre la nieve, los hambrientos mendigaban a la puerta de la fortaleza y los enfermos se consumían sin asistencia. La vida de una duquesa exigía que cumpliera sus obligaciones con gracia, presidir recepciones, organizar festividades, vestirse con la dignidad que su posición exigía, pero dentro de ella crecía algo que no podía ser ignorado. Edviges no quería ser solo un símbolo de poder y prestigio. Había una inquietud silenciosa que la acompañaba en los fríos pasillos del castillo, una sensación de que su misión estaba más allá de las sedas y los banquetes. Su marido, Enrique I, era un hombre de gobierno, preocupado por la expansión y la estabilidad de sus tierras. Como cualquier líder de la época, creía que gobernar era un acto de fuerza. La justicia para él a menudo venía acompañada de la espada. Pero Edviges tenía otra visión. En sus manos no había acero, sino misericordia. Poco a poco, su presencia comenzó a transformar el ambiente a su alrededor. Su modo de actuar intrigaba a aquellos que la observaban. Mientras otras damas de la corte se preocupaban por los bordados y las intrigas palaciegas, Edviges pasaba horas escuchando los problemas de los campesinos, distribuyendo alimentos e intercediendo ante su marido por aquellos que no podían pagar impuestos. Al principio, muchos se burlaron de ella. Decían los cortesanos, riendo entre sí. Pero Edviges no se importaba con los comentarios. Ella sabía que su llamado iba más allá de lo que se esperaba de una mujer de su posición. Poco a poco, comenzó a actuar de manera más audaz. Ordenó que se abrieran los estantes del castillo en los meses de hambre, proporcionó ropa para los más necesitados y comenzó a visitar hospitales y leprosarios, lugares que la nobleza normalmente evitaba. El olor de la enfermedad y la pobreza no la alejaba. Por el contrario, hacía que se acercara aún más. Los cambios que Edviges traía a la corte de Silesia no pasaron desapercibidos. Los consejeros de Enrique comenzaron a verla como una influencia inusual sobre el duque. Advertían que su esposa se preocupaba demasiado por aquellos que no tenían nada que ofrecer. Pero Enrique, a pesar de ser un gobernante severo, amaba a su esposa y respetaba su devoción. La observaba en silencio y, en el fondo, sabía que ella no era como las otras mujeres de la nobleza. Había en ella una fuerza que no se doblegaba ante la riqueza o el poder. Poco a poco, Edviges comenzó a influir en el propio gobierno de Enrique. Insistió en que se construyeran más hospitales y conventos donde los pobres pudieran ser atendidos. Convencerlo no fue fácil. Las arcas del ducado estaban destinadas a ejércitos y alianzas, no a obras de caridad. Pero su perseverancia fue mayor que las objeciones. Con el tiempo, Enrique cedió, y bajo su protección comenzaron a surgir monasterios e instituciones de caridad. Sin embargo, había algo que Edviges no podría prever. Su propio corazón comenzaba a ser moldeado por el sufrimiento ajeno. Al caminar entre los desamparados, sentía como si sus dolores fueran los suyos. Por la noche, en sus aposentos, muchas veces no podía dormir, pensando en las madres que lloraban por sus hijos muertos de hambre, en los ancianos abandonados a su suerte. Su corazón se partía ante la realidad de un mundo que trataba a los pobres como invisibles. Cierta noche, en una de sus visitas a las aldeas, encontró a una mujer arrodillada en la nieve, sosteniendo en brazos a una niña de ojos hundidos y piel pálida. La madre sollozaba,
implorando ayuda, pero todos pasaban de largo. Edviges no dudó. Tomó a la niña en brazos, la envolvió en su manto y ordenó que la llevaran al castillo. Allí se aseguró de que fuera alimentada y cuidada. Fue en ese momento que tomó una decisión irrevocable. Su vida no pertenecería al lujo, sino a los que sufren. Este compromiso le costó caro. Muchos de la corte comenzaron a verla como una amenaza. Decían que sus acciones debilitaban la autoridad del ducado. Algunos nobles comenzaron a cuestionar si Enrique debería permitir que su esposa interfiriera tanto en los asuntos del gobierno. Pero Edviges no retrocedía. Su propósito era más fuerte que cualquier intriga palaciana. Con el paso de los años, su presencia se convirtió en un símbolo. Cuando el pueblo veía a la duquesa pasando por las calles, sabían que allí estaba alguien que los veía, que los escuchaba, que intercedía por ellos. Su nombre comenzó a ser murmurado con respeto, no solo por los pobres, sino incluso entre los hombres de la corte. No era solo la esposa del duque, era una mujer que desafiaba las reglas silenciosas del poder, usando la compasión como su arma más poderosa. Pero ese era solo el comienzo de su viaje. Su corazón ya pertenecía a Dios, pero aún había mucho que moldear. Las pruebas vendrían, y con ellas, la verdadera prueba de su fe. El destino no le ahorraría dolores, y cada pérdida que enfrentara sería una piedra en el camino de su santificación. Sin embargo, en ese momento, mientras caminaba entre los necesitados, Edviges comprendía que había encontrado su verdadera misión. No era solo una duquesa, era una sierva de Dios entre los más pobres, y esa vocación jamás sería borrada. La primavera se anunciaba tímidamente en las tierras de Silesia, trayendo un calor suave que disipaba la rigidez del invierno. Los árboles comenzaban a brotar pequeñas hojas verdes. Los arroyos, antes congelados, volvían a correr, y en los campos, los campesinos retomaban el trabajo de la tierra. Pero dentro del castillo de Breslavia, un silencio inquietante flotaba sobre los corredores de piedra. Edviges, la duquesa que ya era amada por el pueblo y temida por los cortesanos que la juzgaban diferente, estaba viviendo uno de los momentos más transformadores de su vida: la maternidad. El nacimiento de un hijo es, para cualquier mujer, un evento marcado por dolores y esperanzas. Para Edviges era más que eso. Su primer hijo vino al mundo entre oraciones y lágrimas, trayendo consigo la promesa de continuidad de la línea y la responsabilidad de un futuro que no pertenecía solo a ella, sino a todo el ducado. El pequeño príncipe, de ojos atentos y manos frágiles, fue recibido con fiesta, pero en el corazón de su madre había algo más allá de la alegría convencional. Había un temor silencioso, un peso que solo quien ha amado profundamente puede comprender: el miedo a la pérdida. A lo largo de los años, Edviges fue agraciada con más hijos. Cada nueva vida que surgía en sus brazos hacía que sintiera aún más fuerte el don de la maternidad, no solo como un deber, sino como una misión dada por Dios. Ella los mecía en las noches frías, los protegía con oraciones, los instruía con las palabras de bondad y fe que llevaba en el corazón. Y aún así, a pesar de todo el amor que les dedicaba, la tragedia no tardó en visitar su hogar. La muerte de un hijo es un dolor que desafía cualquier explicación. El pequeño cuerpo, antes caliente y lleno de vida, ahora inerte, sin el brillo que hacía latir el corazón materno con esperanza. La pérdida fue abrumadora. Uno a uno, Edviges vio a sus hijos ser llevados, víctimas de las enfermedades que asolaban la Europa medieval, cuando los médicos poco podían hacer además de rezar y aplicar hierbas ineficaces. Ella permaneció al lado de cada uno de ellos hasta el último suspiro, sosteniendo sus pequeñas manos y susurrando oraciones, como si su propia fe pudiera traerlos de vuelta.
En el castillo, el dolor se extendía como una sombra fría. La nobleza susurraba en tono de lamento, los sirvientes miraban a la duquesa con piedad, pero nadie podría comprender la dimensión de ese sufrimiento. Edviges lloraba, sí, pero nunca se rebelaba. Su fe, que ya era profunda, fue puesta a prueba de manera cruel. Pero en vez de cerrarse en el luto, encontró un camino que pocos podrían seguir: la entrega total a Dios. Fue en este periodo de dolor que Edviges tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Junto a su marido, hizo un voto sagrado de castidad. Optaron, por amor a Dios y como señal de renuncia al mundo, por vivir como hermano y hermana, dedicando sus vidas al servicio de los más necesitados. Para muchos, esta elección parecía extrema. Para Edviges era la única forma de transformar su dolor en algo mayor. Si ya no podría mecer a sus propios hijos en brazos, dedicaría su maternidad espiritual a los pobres, a los huérfanos, a los enfermos que no tenían a nadie que se ocupase de ellos. A partir de ese momento, su entrega se volvió aún más radical. Abandonó los trajes lujosos de la corte, comenzando a vestir ropa sencilla, sin joyas ni adornos que la separaran del pueblo. Distribuyó sus bienes con aún más generosidad, transformando castillos y propiedades en lugares de acogida para aquellos que no tenían nada. Sus días eran consumidos por la caridad y la oración, y sus noches, muchas veces, eran pasadas en vigilias silenciosas ante el altar, donde solo Dios atestiguaba sus lágrimas. El impacto de su decisión reverberó por toda la corte. Las damas nobles miraban con extrañeza a esa duquesa que ya no se preocupaba por los estándares de su clase. Los consejeros del duque murmuraban, preocupados por la influencia de ella sobre Enrique. Pero había algo que nadie podría negar. Donde Edviges pasaba, la compasión florecía. Su amor por los más pobres se volvía cada vez más visible, y aquellos que antes la juzgaban comenzaron a darse cuenta de que su fuerza provenía de algo mucho más grande que la posición que ocupaba. Con el paso de los años, su misión solo crecía. Edviges comenzó a construir asilos, hospitales y conventos, garantizando que cada rincón de su ducado fuera un reflejo de la misericordia que ardía en su corazón. El monasterio de Trzebnica, una de sus mayores realizaciones, se convirtió en un refugio para mujeres que deseaban consagrarse a Dios, así como un hogar para muchas que no tenían a dónde ir. Ella misma pasaba largos períodos allí, ayudando a las religiosas, limpiando los aposentos de los enfermos, cuidando de aquellos que nadie más quería tocar. La mujer que un día había sido educada para ser una gran dama de la nobleza, ahora se convertía en la madre de los desamparados. Pero su camino de renuncia aún estaba lejos de terminar. Había más pruebas ante ella, y cada una de ellas sería un paso hacia su santificación. El mundo aún la pondría a prueba, y su fe sería puesta a prueba de maneras inimaginables. Pero dentro de ella, algo ya estaba claro. Su vida ya no era suya. Pertenecía enteramente a aquellos que sufrían, y nada podría desviarla de esa misión. El viento soplaba fuerte sobre los campos de Silesia, agitando los árboles retorcidos que bordeaban los caminos de tierra batida. Las hojas secas danzaban en remolinos, mientras el cielo gris anunciaba un cambio de estación. Pero dentro de los muros del castillo, otro cambio, mucho más profundo, estaba en curso. Edviges, que ya se había desapegado de las riquezas y renunciado a los privilegios de la nobleza, tomaba una decisión que la alejaría aún más del mundo al que pertenecía por nacimiento. Viviría como una simple religiosa dentro del monasterio de Trzebnica, la obra que ella misma había ayudado a levantar. El monasterio no era solo un edificio de piedra con torres apuntando hacia el cielo. Para Edviges era un refugio,
un santuario donde la vida de oración y servicio podía vivirse en su plenitud. Desde el momento en que puso los pies en ese lugar, sintió algo que jamás había experimentado en la corte, una paz silenciosa, desprovista de intrigas y vanidades. La rutina allí era dura, sin los lujos a los que cualquier noble estaba acostumbrada. El pan era seco, el agua fría y las noches largas, llenas solo por el canto de las monjas y el susurro de las vestiduras contra las piedras del suelo. Pero era allí donde ella quería estar. Por primera vez, no había expectativas sobre cómo debía comportarse como duquesa. Ella era solo otra sierva de Dios. Enrique, su esposo, acompañó este cambio con una mezcla de respeto y perplejidad. Aunque ya había aceptado la castidad dentro del matrimonio, verla alejarse cada vez más del mundo de la nobleza hizo que comprendiera que Edviges nunca había sido hecha para el poder terrenal. Aún así, no la impidió. Por el contrario, se aseguró de que nada le faltara y protegió sus obras de caridad, pues sabía que su bondad era un faro para todo el ducado. Dentro del monasterio, Edviges no ocupaba un lugar de privilegio. Rechazó aposentos especiales, vistió el hábito simple y se mezcló con las otras religiosas, dedicándose a las tareas más humildes. Lavaba los pies de las hermanas enfermas, preparaba comidas para los necesitados que llamaban a la puerta y cuidaba personalmente de los leprosos, algo que muchos ni siquiera se atrevían a hacer por miedo a la contaminación. Mientras otras monjas retrocedían al ver cuerpos cubiertos de llagas y carne necrosada, Edviges los tocaba con sus propias manos, sin mostrar repulsión, pues veía en ellos al mismo Cristo sufriente. La fama de su santidad se esparcía rápidamente. Muchos creían que sus oraciones tenían poder de curación, y no pasó mucho tiempo para que multitudes comenzaran a buscarla en busca de consuelo y milagros. Pero Edviges no se veía a sí misma como una santa. Para ella era solo una pecadora tratando de servir de la mejor manera posible. Siempre que alguien se arrodillaba ante ella en reverencia, ordenaba que se levantaran, recordándoles que toda gloria pertenecía solo a Dios. Pero la nobleza, aunque distante, aún tenía sus ojos sobre ella. Su presencia en el monasterio, aunque discreta, causaba incomodidad en algunos miembros de la corte que creían que su influencia estaba volviéndose excesiva. Algunos murmuraban que una duquesa no debería vivir entre las religiosas, que su posición exigía que permaneciera en la corte al lado de su esposo. Pero Edviges ya no pertenecía a ese mundo. Sus noches se pasaban en oración, muchas veces arrodillada sobre el suelo de piedra hasta el amanecer, intercediendo por los pecadores, los pobres y los que sufrían injusticias. El cambio de vida de Edviges, sin embargo, no significaba que ella hubiera abandonado completamente sus deberes hacia el pueblo. Incluso dentro del monasterio, continuaba actuando activamente en la construcción de hospitales, iglesias y refugios para los desamparados. Su nombre estaba ligado a cada acto de misericordia que florecía en Silesia, y hasta aquellos que antes la criticaban comenzaron a reconocer que su influencia no debilitaba el ducado, sino que lo fortalecía espiritualmente. Los años pasaban, y Edviges se profundizaba aún más en la vida de penitencia. Comenzó a ayunar con rigor, rechazando alimentos más allá de lo necesario para mantenerse en pie. Su cuerpo delgado y frágil contrastaba con la fuerza inquebrantable de su espíritu. Para ella, los dolores y privaciones eran insignificantes ante el sufrimiento que Cristo había soportado. Dormía sobre tablas, se cubría con tejidos ásperos y se dedicaba a la flagelación como forma de purificación. Pero ni siquiera los dolores autoimpuestos podían compararse al sufrimiento que el destino aún le reservaría, porque la vida de Edviges, por más piadosa que fuera, no estaba exenta de pruebas.
su tiempo de recogimiento y oración sería interrumpido por una tragedia que pondría a prueba su fe como nunca antes. El mundo a su alrededor aún era violento y el dolor de la pérdida estaba a punto de visitarla nuevamente. Pronto, la guerra llegaría a las puertas de su familia, trayendo consigo un luto que marcaría su alma para siempre. Sin embargo, en ese momento, dentro de los muros silenciosos del monasterio de Trzebnica, Edwiges aún no sabía lo que estaba por venir. Su única certeza era que su corazón ya no pertenecía al mundo. Cada oración susurrada en el frío de la madrugada era un paso más hacia el sacrificio total. Y ese sacrificio apenas comenzaba. Las pesadas nubes grises se acumulaban en el cielo de Silesia y un viento frío barría las tierras del ducado, trayendo consigo un presagio de tiempos oscuros. La tranquilidad de Edwiges en el monasterio de Trzebnica fue interrumpida abruptamente cuando un mensajero llegó apresuradamente, exhausto de su largo viaje, con un anuncio que helaría su corazón. Su marido, Enrique I, duque de Silesia, había muerto. La noticia recorrió las murallas del monasterio como un trueno distante, dejando un rastro de murmullos y suspiros afligidos. Para Edwiges, el dolor de la pérdida fue profundo, pero su reacción se mantuvo serena. No lloró en desesperación, ni se dejó consumir por el luto de forma externa. Su fe, ya mucho tiempo labrada por el sufrimiento, la hizo aceptar ese momento con resignación. Sin embargo, una parte de ella sabía que ese no era solo el fin de un ciclo en su vida personal. Era el inicio de un período de incertidumbres e inestabilidad política. Con la muerte del duque, el trono de Silesia pasó a su hijo, Enrique II, joven y decidido a proteger las tierras heredadas. Edwiges, ahora viuda y despojada de cualquier título, podría haberse retirado completamente a una vida de clausura en el monasterio, como muchas nobles hacían al perder a sus maridos. Pero su sentido del deber era mayor que su propio dolor. Aún había un pueblo que proteger, pobres a los que cuidar y un ducado que necesitaba de su presencia silenciosa pero firme. Así, incluso sin ocupar oficialmente una posición de poder, se convirtió en la consejera de su propio hijo, ayudándole a tomar decisiones sabias y justas. Los años siguientes fueron de desafíos. Mientras Enrique II gobernaba con habilidad, las amenazas externas crecían. El expansionismo de potencias vecinas convertía a Polonia en un campo de disputas, y Silesia no estaba inmune a esas turbulencias. Los ojos codiciosos de enemigos se volvían hacia esas tierras, y el peligro se acercaba cada día, pero el golpe más duro aún estaba por venir. En 1241, la historia de la cristiandad en Europa Central sería manchada por uno de los eventos más trágicos de esa era, la invasión mongola. Las hordas del ejército de Batu Khan, nieto de Genghis Khan, avanzaban implacablemente sobre reinos cristianos, devastando aldeas, masacrando poblaciones enteras y esparciendo el terror por donde pasaban. Sus fuerzas parecían imparables, y cuando llegaron a las fronteras de Silesia, se supo que un enfrentamiento sería inevitable. Enrique II, movido por el deber de proteger a su pueblo y su fe, reunió un ejército para enfrentar la amenaza. Caballeros alemanes, templarios, nobles polacos y soldados campesinos se unieron bajo su mando, determinados a defender sus tierras contra los invasores. Pero los informes que llegaban a las puertas del monasterio de Trzebnica eran preocupantes. Los mongoles eran veloces, astutos y brutales. Utilizaban tácticas desconocidas para los ejércitos europeos, envolviendo a sus víctimas en ataques rápidos y letales. Cada nuevo informe traído por los mensajeros parecía un presagio de destrucción. Edwiges, aun sin poder empuñar una espada o comandar tropas, hizo lo que sabía hacer mejor: rezar.
Durante noches enteras, se arrodilló sobre el frío suelo de piedra, intercediendo por su hijo y por los soldados que marchaban a la batalla. Pedía a Dios que protegiera a los cristianos, que concediera fuerza a los combatientes y que tuviera piedad de las almas que caerían en el campo de guerra. En el fondo, sin embargo, sentía un peso en el corazón. Como madre, sabía que el riesgo para Enrique era inmenso. Y lo peor sucedió. El 9 de abril de 1241, el ejército de Silesia encontró a los mongoles en la fatídica batalla de Legnica. El enfrentamiento fue devastador. Las fuerzas cristianas, a pesar de su valentía, no estaban preparadas para la ferocidad y las estrategias de los invasores. La batalla se transformó en una masacre. Entre los caídos estaba el propio Enrique II. El duque fue muerto en combate, su cuerpo fue mutilado y su cabeza llevada como trofeo para los enemigos. La noticia llegó al monasterio días después. El mensajero que la trajo evitaba encontrar los ojos de Edviges, pues sabía que estaba a punto de pronunciar las palabras que harían sangrar su corazón. Cuando finalmente supo del destino de su hijo, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Las monjas que la rodeaban temían su reacción. Era un golpe cruel de más para cualquier madre soportar. Pero una vez más, Edviges no gritó, no se desesperó, no cuestionó la voluntad de Dios. Permaneció inmóvil durante largos minutos, como si su cuerpo estuviera en otra realidad, procesando aquel dolor que se sumaba a tantos otros que ya había cargado. Finalmente, después de un tiempo que pareció una eternidad, se levantó y hizo lo que sabía hacer mejor: rezar. Pero ahora no solo por los cristianos o por el hijo que había perdido. Rezó también por los propios enemigos. En un gesto que muchos considerarían incomprensible, pidió que Dios tuviera misericordia de las almas de los mongoles, pues sabía que eran solo instrumentos de la historia y que, al final, todos los hombres, amigos o enemigos, necesitaban de la salvación. La pérdida de Enrique II fue un parteaguas en su vida. Con Silesia devastada y su familia destrozada, Edviges podría haberse cerrado en su propio luto. Pero eligió un camino diferente. En lugar de permitir que el dolor la consumiera, usó su posición e influencia para pacificar los conflictos internos que surgieron tras la muerte de su hijo. Se convirtió en mediadora entre los nobles, evitando que el ducado cayera en el caos. En los años siguientes, su vida se convirtió en un testimonio aún más intenso de fe y entrega. Si antes ya había renunciado a los placeres del mundo, ahora se entregaba completamente al servicio de los más necesitados. Su corazón, ya sin hijos, sin marido y sin bienes, pertenecía enteramente a Dios y a los pobres. La mujer que un día había sido duquesa, ahora caminaba descalza entre los enfermos, sin distinción entre aquellos que gobernaban y aquellos que no poseían nada. Pero su historia aún no llegaba a su fin. Su viaje de renuncia apenas se estaba profundizando, y su nombre, que antes se pronunciaba en los pasillos de los castillos, ahora se murmuraba con reverencia entre los humildes y afligidos. Su legado, sin embargo, no sería borrado por el dolor, sino iluminado por la gracia de una fe que nada, ni siquiera la muerte, podría destruir. El frío del otoño se extendía por los campos devastados de Silesia, y las llamas de las velas titilaban en el interior del monasterio de Trzebnica, donde Edviges vivía recluida. La guerra había pasado, pero las cicatrices que dejó no se borrarían tan pronto. El ducado, que antes prosperaba bajo el gobierno de su hijo Enrique II, ahora estaba sumido en la incertidumbre. La batalla de Legnica había cegado la vida de innumerables guerreros cristianos, y los mongoles, aunque no permanecieron en la región, habían dejado un rastro de destrucción y miedo. La noticia de la muerte de Enrique II pesaba sobre los hombros de Edviges como una cruz invisible.
Ya había enterrado a tantos, su esposo, sus otros hijos, y ahora el primogénito, el heredero, aquel que ella había visto crecer y que gobernaba con justicia, también se había ido. Su cuerpo mutilado fue encontrado en el campo de batalla, irreconocible, pero la fe de Edviges no se tambaleaba. No permitió que la desesperación se apoderara de su corazón. Sabía que la muerte era solo un paso y que Enrique estaba ahora ante Dios. Pero el dolor de la separación era una realidad que incluso los más santos no podían evitar. El ducado de Silesia, sin su líder, se convirtió en un campo de disputas. Con el vacío de poder surgieron conflictos entre príncipes y nobles que buscaban ventajas sobre las tierras antes gobernadas por Enrique. El miedo a que Silesia cayera en el caos se propagó rápidamente. Era un tiempo de traiciones silenciosas, de alianzas frágiles y de amenazas constantes, pero en el centro de todo había una única figura que aún representaba estabilidad y esperanza para el pueblo: Edviges. Aunque ya no ocupaba ninguna posición política oficial, su influencia era incuestionable. Los nobles la respetaban por su sabiduría e integridad. Los clérigos la tenían como una guía espiritual, y el pueblo la veía como una madre que nunca los abandonaría. Así, Edviges asumió una misión que pocos esperaban. Se convirtió en la pacificadora del ducado. Mientras los poderosos conspiraban y se enfrentaban, ella trabajaba entre bastidores para evitar que Silesia se fragmentara y destruyera. Con una diplomacia silenciosa, logró apaciguar disputas, convenciendo a los nobles de aceptar acuerdos en lugar de recurrir a la guerra. Su palabra, repleta de firmeza y compasión, traía una autoridad que iba más allá de las armas. Incluso aquellos que antes la veían solo como una viuda anciana comenzaron a comprender que su presencia era esencial para evitar un colapso. Pero su papel no se limitaba a la política. Mientras los hombres disputaban el poder, Edviges estaba en los campos devastados, ayudando a reconstruir aldeas, alimentando a los huérfanos de la guerra y asegurando que los monasterios y hospitales continuaran funcionando. Los relatos sobre su bondad y fuerza se propagaban por toda la región. Decían que ella caminaba descalza, rechazando cualquier comodidad, incluso en el frío riguroso del invierno. Su cuerpo frágil, marcado por el tiempo y las privaciones, no mostraba signos de cansancio. Muchos la veían como un milagro viviente. Otros creían que su oración era más poderosa que cualquier ejército, pero para Edviges nada de eso importaba. Su único deseo era servir y entregarse completamente a Dios. Sin embargo, con cada año que pasaba, su cuerpo ya no poseía la misma resistencia. Las largas noches de oración, los ayunos constantes y los años de trabajo incansable comenzaron a cobrar su precio. Su salud comenzó a deteriorarse. Pero incluso debilitada, no redujo sus obras. Continuaba visitando a los enfermos, consolando a los afligidos, mediando conflictos. El dolor físico ya no la incomodaba, pues había aprendido a verlo como parte de su sacrificio. Fue durante esos últimos años de su vida que testigos comenzaron a reportar señales extraordinarias a su alrededor. Decían que su simple presencia traía paz a los perturbados, que su toque sanaba a los enfermos, que sus oraciones obtenían respuestas milagrosas. Pero ella jamás buscó reconocimiento. Cuando alguien la llamaba santa, pedía que no hablaran así, pues se consideraba la más indigna de las siervas. Su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero su legado ya estaba grabado en el corazón de su pueblo. No era más la duquesa de Silesia, no era más la esposa de un gobernante o la madre de un heredero. Ahora era solo Edviges, la mujer que renunció a todo y que vivió para Dios y para los pobres. Y aunque su fuerza estuviera disminuyendo,
su espíritu permanecía inquebrantable. El mundo aún no lo sabía, pero estaba a punto de perder a una de las mayores santas que jamás caminó por sus caminos de piedra y tierra. El viento soplaba frío sobre los campos de Silesia, llevando consigo el olor de las cosechas tardías y el sonido distante de las campanas de las iglesias. El otoño había llegado una vez más, y con él el paisaje se teñía de tonos dorados y rojos. En el monasterio de Trzebnica, donde Edwiges vivía recluida, el tiempo parecía seguir un ritmo diferente al del mundo exterior. Mientras los reyes guerreaban por tierras y castillos, mientras los príncipes se perdían en intrigas y disputas, allí, dentro de aquellos muros de piedra, la única batalla que importaba era la del espíritu, el combate silencioso entre el alma y sus últimas ataduras al mundo. Edwiges ya no era la duquesa que un día gobernó al lado de su marido, ni la madre que aconsejaba a su hijo en los caminos del poder. Ahora, en sus últimos años de vida, era solo una sierva de Dios. Sus pasos se habían vuelto más lentos, su piel, antes fuerte y marcada por la nobleza, ahora era fina y arrugada, testigo del tiempo y de los sacrificios. Pero su presencia aún irradiaba una fuerza inquebrantable. Para aquellos que la veían, era imposible no notar algo diferente en ella, un brillo en los ojos que no venía de la juventud, sino de algo mucho más grande, la certeza de que su vida ya no le pertenecía. A pesar de su edad avanzada y de su salud debilitada, Edwiges no permitía que su cuerpo frágil se convirtiera en un obstáculo para sus obligaciones. Continuaba visitando a los enfermos, intercediendo por los pobres y cuidando de los huérfanos que encontraban refugio en el monasterio. Muchas veces, las propias monjas intentaban convencerla de que descansara, de que ahorrara sus fuerzas, pero ella se negaba. «Aún hay trabajo por hacer», decía, con una suave sonrisa y una mirada serena que parecía ver más allá del presente. Las noches eran largas para ella. Mientras las otras monjas dormían, Edwiges permanecía en vigilia, arrodillada sobre el frío suelo de piedra de la capilla, con las manos cruzadas en oración. Sabía que su tiempo se estaba acabando, y su única preocupación era preparar su alma para el encuentro definitivo con Dios. Ya no le importaba el dolor físico ni los sacrificios. Nada en su vida le pertenecía más. Todo ya había sido entregado. Fue durante este período que comenzaron a circular relatos entre las hermanas del monasterio. Decían que, al entrar en la capilla tarde en la noche, encontraban a Edwiges envuelta por una luz que no provenía de las velas. Otras afirmaban que, al tocar a los enfermos, parecían recuperar fuerzas de manera inexplicable. Pero para ella, nada de eso era motivo de orgullo. Siempre que alguien mencionaba tales acontecimientos, desviaba la mirada y cambiaba de tema. Sabía que cualquier don recibido no era de ella, sino solo un reflejo de la gracia de Dios. Los días pasaban y su salud se debilitaba con cada nuevo amanecer. Ya no podía caminar largas distancias y su cuerpo estaba tomado por un agotamiento que ningún descanso podría aliviar. Pero su mente permanecía clara y su fe inquebrantable. Cuando se dio cuenta de que su hora se acercaba, pidió que la acostaran en el suelo de su celda, rechazando la comodidad de una cama más suave. Quería partir como siempre vivió, humilde, despojada de todo, con los ojos vueltos hacia lo alto. Las monjas se reunieron a su alrededor, sus voces bajas murmurando oraciones. El ambiente estaba impregnado de un silencio solemne, interrumpido solo por el crepitar de la vela que iluminaba suavemente el rostro cansado de Edwiges. Sus labios se movieron una última vez, pronunciando palabras de entrega, y entonces, en un último suspiro, cerró los ojos. Ese cuerpo frágil, marcado por años de renuncia y amor al prójimo, finalmente descansaba.
La noticia de su muerte se esparció rápidamente y pronto multitudes comenzaron a llegar al monasterio. Pobres, campesinos, nobles y religiosos se unían en luto, todos conscientes de que habían perdido no solo una duquesa, no solo una santa, sino una madre, una protectora, una luz en medio de la oscuridad. Milagros fueron atribuidos a ella desde los primeros días tras su partida, y su veneración creció de forma espontánea entre el pueblo. Incluso en su muerte, su presencia continuaba transformando vidas. Su legado no estaba en los castillos que gobernó, ni en las riquezas que un día tuvo, sino en los corazones que tocó, en las vidas que rescató, en los pobres que alimentó y en los enfermos que cuidó. Y así, incluso después de partir de este mundo, Edviges permaneció viva, no en títulos o honores, sino en la fe de todos aquellos que aprendieron, a través de ella, el verdadero significado del amor y de la entrega total a Dios. El profundo silencio que siguió a la muerte de Edviges no era un vacío común, era una quietud sagrada, repleta de la presencia de aquellos que la amaban y que ahora sentían la ausencia de su voz suave, de sus pasos discretos por los corredores del monasterio, de sus manos extendidas a los enfermos y necesitados. Su cuerpo inerte yacía sobre un lecho humilde, envuelto por la luz temblorosa de las velas que iluminaban el pequeño aposento de piedra. Las monjas de Trzebnica estaban reunidas a su alrededor, algunas en llanto silencioso, otras murmurando oraciones con las manos entrelazadas. No era un luto común, no había desesperación, solo reverencia. Ellas sabían que estaban ante el cuerpo de una santa. La noticia de la muerte de Edviges se esparció rápidamente. En pocas horas, personas de todas partes de Silesia y más allá comenzaron a llegar al monasterio. Campesinos, nobles, viudas, huérfanos, religiosos y guerreros, todos aquellos que en algún momento habían sentido su bondad y compasión, querían dar su último adiós. Algunos caminaban días enteros, enfrentando el frío y el hambre, solo para estar ante ella por un instante, para susurrar una oración o tocar ligeramente sus vestiduras, como si su santidad aún pudiera curarlos incluso después de su partida. Los relatos sobre milagros comenzaron ya en los primeros días tras su muerte. Decían que los enfermos que tocaban su mortaja recuperaban fuerzas, que los afligidos que rezaban junto a su cuerpo encontraban paz. Había algo inexplicable en la atmósfera de aquel velorio, un sentimiento de que Edviges no había partido completamente, de que su presencia permanecía allí, de que su espíritu continuaba intercediendo por aquellos que ella tanto amó en vida. No era un funeral común, era el inicio de una veneración que atravesaría los siglos. La decisión sobre dónde enterrarla se tomó rápidamente. No había lugar más adecuado que el propio monasterio de Trzebnica, el espacio que ella había ayudado a construir con su amor y dedicación. Su cuerpo fue sepultado allí, y su sepulcro pronto se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas de todas partes del Sacro Imperio Romano Germánico venían hasta su tumba para pedir gracias, para encontrar consuelo, para inspirarse en su vida de renuncia y servicio. La devoción popular crecía cada día, y los milagros atribuidos a su intercesión se multiplicaban. La Iglesia no tardó en reconocer aquello que el pueblo ya sabía. Edviges no fue solo una mujer piadosa, sino una verdadera santa. El proceso para su canonización comenzó poco tiempo después de su muerte, impulsado por el testimonio incontestable de aquellos que habían sido transformados por su vida. El Papa Clemente IV, escuchando los relatos sobre sus virtudes y los milagros ocurridos junto a su tumba, proclamó su santidad en 1267, apenas 24 años después de su muerte. La ceremonia de canonización fue un evento grandioso.
Autoridades eclesiásticas y nobles de toda Europa se reunieron para celebrar a la mujer que, un día, había sido duquesa y después se convirtió en madre de los pobres y sierva de Dios. Iglesias fueron erigidas en su honor, y su nombre se convirtió en símbolo de protección para viudas, pobres y endeudados. Aquellos que enfrentaban dificultades financieras o que temían perderlo todo, encontraban en ella una intercesora fiel, pues sabían que ella misma había elegido vivir sin riquezas para estar más cerca de Dios. Su vida fue exaltada no por sus conquistas terrenales, sino por su capacidad de renunciar a todo en favor de los demás. Su historia fue contada en los púlpitos de las iglesias, escrita en pergaminos y esparcida por diversas regiones, convirtiéndose en fuente de inspiración para aquellos que buscaban un ejemplo de amor verdadero y entrega absoluta. A lo largo de los siglos, la devoción a Santa Edwiges solo creció. Hasta el día de hoy, millones de fieles recurren a su intercesión, buscando en ella la misma compasión que demostró durante su vida terrenal. Sus restos mortales permanecieron en el monasterio de Trzebnica, donde su espíritu continúa inspirando generaciones. Los siglos pasaron, imperios cayeron, reinos fueron olvidados, pero la historia de Santa Edwiges permaneció viva, intocable por el tiempo. Su nombre aún se pronuncia en oraciones susurradas en el silencio de la noche, en iglesias humildes y catedrales imponentes, por aquellos que, como ella, cargan cruces invisibles y buscan la esperanza en medio de los dolores del mundo. La duquesa que eligió ser sierva, la noble que se hizo pobre, la madre que lo perdió todo, pero que encontró en Dios su verdadera riqueza. Así vivió Edwiges. Y así, por siglos, continuaría a vivir en los corazones de aquellos que aprendieron con su vida que la verdadera grandeza no se mide por lo que se posee, sino por lo que se es capaz de dar.